Hablamos a continuación, amigos, sobre la actualidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta guerra que ha venido a golpear económicamente a un mundo que ya venía golpeado de la pandemia, pero vamos a hablar desde una perspectiva neutral. Y lo vamos a hacer con las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo pudiera durar realmente este conflicto? ¿Por qué países que se mantuvieron neutrales, como por ejemplo Suiza, se han expresado a favor de las sanciones en contra de Rusia? ¿Por qué naciones como Georgia y la misma Ucrania piden protección de la OTAN? ¿Existe realmente un equilibrio democrático a lo interno de la ONU, por ejemplo? Son muchas preguntas, yo espero que las haya ido anotando, si no yo se las refresco una a una. Lo hablamos con el politólogo con maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos, Alfredo de la Cruz Rijo, que está nuevamente con nosotros. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Minerva, un placer estar aquí contigo y con José Enrique Bertolli, que soy un admirador, no lo sabía, ya lo sabes. Te sigo. Ahí está, Pinky. Muchas gracias. Cuéntanos, sí, Alfredo, mira, vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo pudiera durar este conflicto? Todo el mundo se hace. Fíjate que los estrategas y los generales todos están de acuerdo en cómo y cuándo empieza una guerra, cómo empezarla. Terminarla, eso todavía nadie sabe, porque hay guerras que se hicieron con la esperanza de que duraran días, semanas, y duraron años. En este caso, los estrategas del Pentágono han barajado fechas tan disímiles como entre 10 y 15 años. Y esto, había personas que al principio pensaban que esto era una pasada. Cosa de 72 horas, otros una semana, 15 días. Vamos lejos. Vemos que el teatro de operaciones se ha ido complicando y hoy nadie esperaba la resistencia que ha dado Ucrania, aunque todos sabemos que allí, lejos de Ucrania y Rusia, se están enfrentando de una manera lateral Occidente, si lo tomamos como la OTAN, Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Contra Rusia, porque de por sí solo Ucrania no de un ejército muchos errores logísticos, lo mostraron y están documentados. Sin embargo, la cultura rusa es una cultura de resiliencia que es capaz de sobreponerse y adaptarse a las circunstancias. Y hemos visto cómo se ha detenido, ha reorientado sus estrategias y parece ahora concentrado en el este, que habíamos dicho antes que podría ser el objetivo, uno de los objetivos de Putin, realmente el este, y que se sentaría a dialogar cuando sintiera que ese objetivo está prácticamente conseguido para tener algo que mostrar. De manera que la longitud de este conflicto nadie la sabe ahora mismo. Todavía dentro de una semana se logrará un alto al fuego. La construcción de la paz es algo que lleva tiempo, lleva estudio, y incluso las sanciones no se desaparecerían de una vez, y entonces todo esto trabajaría y habría ver el alto al fuego, el otro tipo de conflicto a que cambiaría este conflicto. Podría ser guerra de guerrilla o guerra entre actores no estatales. Habría que ver, todo eso influye en la dinámica para el tiempo que conllevaría la finalización del mismo. Otra de las preguntas que tenemos por aquí para conversarlas contigo es, ¿por qué países como por ejemplo Suiza, que se han mantenido neutrales, de repente ahora dicen estar de acuerdo con las sanciones que se le han impuesto a Rusia? Bueno, mira, realmente eso hay que agarrarlo con pinzas. Porque si bien es cierto que hay una lista de 50 países que colocaron sanciones a Rusia, también hay otra lista de 150 países que no aplicaron sanciones y que se niegan a hacerlo. Y de esos 50 estados,
de los 50 estados que impusieron sanciones, hay algunos que se niegan a pasar a profundizar ese tipo de sanciones. De hecho, grupos de investigaciones como ASIO y la IAF, la Asociación Financiera Internacional, que podríamos decir que es la única asociación de bancos privados realmente a escala planetaria, dice que en el primer trimestre de este año el superávit presupuestal de Rusia ha sido de 56.800 millones de dólares, casi incluso la AIF dice que este año Rusia cerrará con un superávit presupuestario de alrededor de 300.000 millones de dólares, lo que le ayudaría a equilibrar las finanzas que le han sido retenidas. Y es bueno que se sepa que a pesar de todas estas sanciones que se dice en Occidente, a Rusia están entrando diariamente cerca de 1.000 millones de euros. Cuando tomamos estas informaciones que responden a líneas narrativas trazadas por campañas editoriales. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo también, estamos en Occidente y si solo ponemos atención a la prensa corporativa, podríamos nosotros mismos quedar desinformados. Por eso tenemos que escuchar todo, pero también buscar alternativas, tamizar y sacar la verdad. Todo esto. Obviamente que lo que persigue Occidente, y de eso hablamos al principio, es debilitar el aparato económico que sostiene el vigoroso brazo militar ruso. Pero esto no es 1, 2, 3, no es ABC o abracadabra. Es un proceso en el cual en el tiempo podría arrojar ciertos resultados, pero es una situación que afecta no solo a Rusia, afecta a todo el mundo, y producto del aislamiento en el ámbito financiero que tenía Rusia, afectando más a Occidente que a Rusia. Hay que verlo en esa tesitura. Yo quiero ir un poquito más atrás, ahora en el tiempo, casi a 57 días de la invasión de Ucrania. Originalmente Moscú venía advirtiendo ya muchísimo tiempo a Ucrania de que desistiera de su interés en entrar en la OTAN. El presidente ucraniano insistió y parece que el gran detonante de la invasión fue pues la insistencia del actual presidente ucraniano de entrar en la OTAN y la reacción, por ende, de Rusia. Hoy por hoy la OTAN, o al parecer el presidente de Ucrania, descarta ambos la posibilidad de formar parte de la OTAN. ¿Se podría haber evitado la guerra desde haber llegado a esa conclusión muchísimo antes? Mira, esa es una pregunta ganchosa y algunas personas podían caer en ella. Si realmente yo no creo que Ucrania hubiese desistido de su intento de ingresar a la OTAN, habría detenido esta guerra. Hacían falta se dieran otras condiciones para impedirla. ¿Por qué hoy es Ucrania? Mañana los países, por ejemplo, adherirse a la OTAN precisamente por temor a lo que ha pasado con Ucrania. Sin embargo, Moscú ha lanzado un ultimátum. Entonces eso dice, ¿A la OTAN o a la Comunidad Económica Europea, Alfredo? Perdone. Finlandia es a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Ambos, acuérdate que se reunieron estas semanas y hablaron de que serían temor. Y porque eso llevaría a que Finlandia pusiera de lado su declaración de neutralidad que viene desde el 39, desde la Guerra del Invierno, cuando la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la invadió y le arrebató la Karelia. Entonces se le impuso la neutralidad. Pero ahora, mientras los ciudadanos de esos dos países se oponían a un ingreso a la OTAN, ahora en los sondeos recientes, una cantidad de sus ciudadanos ven con buen ojo la adherencia a la OTAN, porque sienten temor y sienten que eso que pasó con Ucrania es cuestión de tiempo para ver cuál país es, como está diciéndolo Lituania, por ejemplo, también. Entonces, es un problema que no pienso yo que
particularmente de Ucrania no haber insistido bajo la administración Zelensky a adherirse a la Unión Europea e incluso a la OTAN. No creo que con eso solo se había satisfacido las apetencias de seguridad de Putin, porque tiene que ver con... Porque hay que estar claro en algo. Para Vladimir Putin, o no para Vladimir Putin, porque es muy simple hablar de una persona, para los ultranacionalistas rusos, todo ese hinterland que formó la Rusia en la Unión Soviética, para el ultranacionalismo ruso, todo eso es parte de Rusia, y Rusia debe ser la que debe tener influencia en esa zona. Por tanto, cualquier avenencia, cualquier entrada de la OTAN en estos asuntos, en esos lugares, lo ven como una intromisión y está violando lo que ellos entenderían como parte de su soberanía histórica, su soberanía emocional. Es por eso que Zizek Brzezinski, en aquel libro que publicó en inglés por allá por el 1994, en el 1998 se hizo la primera edición en español, recomendaba en ese capítulo de su libro que se refiere a la Unión Soviética y Rusia, que él dice el hoyo negro, habla que precisamente Estados Unidos y Occidente tienen un acercamiento imperial, que es preferible adherirla, atraerla a Occidente y no que ella viera a Occidente como un rival. Bueno, pues se hizo todo lo contrario, no se escuchó ni a Brzezinski, ni a Huntington, ni a nadie, y se avanzó de esa manera confrontativa, lo cual se puso de manifiesto en la cumbre de Helsinki en el 2008. En la cumbre de Helsinki, Vladimir Putin advirtió de esto, y en el 2008, en la cumbre de la OTAN, torpemente el presidente George Walker Bush invitó a Georgia y Ucrania a participar de la OTAN, un error estratégico. Afortunadamente en ese momento países como Francia y Alemania objetaron eso, pero vemos lo que sucedió con la adherencia de otros países que fueron de la órbita soviética, incluso ex repúblicas soviéticas.